Metro Wilfredo, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Esperamos que entren para comenzar de una vez. Gracias. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos, estimados jóvenes. Eh, vamos a empezar, vamos a dar inicio al ciclo de clases de la experiencia curricular de DDTI.
¿no? Desarrollo y diseño de trabajo de investigación. Bueno, ante todo, un placer poder compartir con ustedes estas 18 semanas. Voy a hacer una breve presentación de mi persona, de tal manera que poco podamos acortar distancias, ¿no? Bueno, yo soy de carrera ingeniero de sistemas. Desarrollé mis estudios en la ex Unión Soviética, en el Instituto de Ingenieros de la Aviación Civil de Kiev, en Ucrania, donde seguí los estudios de licenciatura, ¿no? Bueno, así como en Estados Unidos, las carreras de ingeniería se llevan en los institutos, en Massachusetts, también en la ex Unión Soviética, todas las carreras de ingeniería se llevaban en institutos y en las universidades se llevaban todo lo que era ciencias puras y letras, ¿no? Entonces, bueno, el instituto era uno de los 3 institutos que formaban todo el personal este, técnico de aeronáutica, ¿no? Y cuando hablamos de aeronáutica estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la parte de mecánica, telecomunicaciones, informática, todo lo que está vinculado al manejo de aviones, ¿no? De aparatos de vuelo. Eh, Luego de culminar los estudios, regresé a Perú y comencé a trabajar en el Estado, en la Escuela Nacional de Estadística e Informática, donde desarrollé inicialmente labor docente, ¿no? Capacitando en habilidades informáticas al personal de distintas instituciones públicas. En ese entonces había un convenio entre el Poder Judicial, la policía, o sea, la mayoría de funcionarios públicos se capacitaban en habilidades informáticas en la Escuela Nacional de Estadística e Informática. Entonces, bueno, trabajé con ellos, me invitaron a la universidad, tanto Universidad Nacional como privada, en la ciudad de Huancayo. Bueno, yo soy de Huancayo, Huancayo. Trabajé en la Universidad Nacional del Centro de Perú y en la Universidad Peruana de los Andes. Y luego entré al gobierno regional de Junín, ¿no? Si bien es cierto, ingresé para ver todo el proceso de automatización del gobierno, de las instalaciones del gobierno regional de Junín. Al final, por un tema, vamos a decir así, circunstancial, resulta que terminé como secretario técnico de la Comisión de Priorización de Inversiones. Y es que en ese año, estamos hablando del año 2000, 99, 2000, el gobierno regional de Junín fue pionero en el desarrollo e implementación de los planes de desarrollo concertado. Los primeros planes de desarrollo concertados se desarrollaron en el gobierno regional de Junín y esa propuesta que sirvió como modelo de referencia, luego se generalizó, ¿no? Y ya el Estado sacó normas orientadas justamente a desarrollar todo el tema de planificación participativa, incluidos los presupuestos, ¿no? Entonces, en ese entonces existía el Ministerio de la Presidencia y me acuerdo mucho de que fuimos a exponer junto con el que entonces era presidente regional toda la propuesta del modelo de planificación eh, descentralizada, ¿no? Que incluía básicamente en el caso de Junín orientado o distribuido por provincias. Cada provincia se organizaba los talleres y en los talleres se evaluaban los proyectos en base a criterios socioeconómicos eh, en tiempo real, ¿no? O sea, que venían las autoridades, tanto de gobiernos locales, provinciales como distritales, o representantes representantes de la sociedad civil, a hacer sus propuestas, presentaban sus propuestas y esas propuestas eran evaluadas sobre la marcha, ¿no? Se elaboró un pequeño sistemita para evaluar proyectos, que fue novedoso, incluyendo criterios socioeconómicos con ponderaciones. Digamos, un listado impresionante de proyectos a nivel de idea, de perfil, básicamente, que luego sirvió, ¿no? Para elaborar el, el, el plan de desarrollo regional. En fin, toda una experiencia que la verdad a mí me cautivó muchísimo. Luego terminé viendo el tema de la comisión de priorización, me encargaba de reunirme con los alcaldes y ver, negociar, ¿no? Los presupuestos para la ejecución de los proyectos. Entonces, pasó a ser una labor más que de tecnológica, una labor más de gestión, ¿no? Una labor más de gestión. Bueno, luego de ello,
Este, vine a Lima, ¿no? Vine a Lima. En Lima trabajé en la Municipalidad Provincial de, de Huaral, ¿no? Viendo el tema del proceso de transferencia de los programas sociales. Ya en ese entonces entró en funciones el CND, el Consejo Nacional de Descentralización, y el CND, claro, comenzó a desarrollar todo ese proceso de descentralización del Estado, ¿no? La transferencia de diversos programas y competencias a los gobiernos regionales, locales y provinciales, y a los gobiernos regionales sobre todo, ¿no? Gobiernos regionales y gobiernos locales y provinciales. Entonces, en ese proceso también presté servicios tanto en el PRONA como en la Municipalidad Provincial de Huaral. Ya luego eh, viajé al extranjero porque me di cuenta de que pues, la parte de, de habilidades, vamos a decir así, tecnológicas tenía desarrollada, pero la parte de gestión era quizás un hándicap en el caso de los ingenieros de sistemas, ¿no? Y fui a España a cursar estudios de maestría en gestión internacional de la empresa inicialmente, y luego una maestría en gestión de las organizaciones conducente al doctorado de economía y gestión de las organizaciones en la Universidad de Zaragoza, en España. Culminado eso, vine a Perú para ver lo de la tesis doctoral, y si bien es cierto, inicialmente estaba orientado en el tema de la tesis, en temas relacionados a gobierno electrónico, balance scorecard y satisfacción del ciudadano. Finalmente, vamos a decir, las oportunidades laborales y los compromisos asumidos al final me distrajeron. La verdad es que es un tema que tengo pendiente, ¿no? Y que tengo que realizar, lo de la tesis doctoral, ¿no? Para optar el grado. Algo que, por ejemplo, en este caso, no debería pasar con ustedes. ¿Ya? Bueno, luego regresé a Perú. Bueno, cuando ya regresé a Perú, entré a trabajar a la Universidad César Vallejo. Y la verdad que desde entonces se ha convertido, vamos a decir así, en una institución que me acogió con los brazos abiertos, donde encontré muy buen ambiente, muy buena receptividad, hice muy buenas amistades, y comencé a trabajar en el área de pregrado. Eh, Dentro del proceso y dentro de la red de contactos, evidentemente, me invitaron a trabajar en el Ministerio de Salud. Estuve trabajando como jefe de equipo, designado como jefe de equipo en la Dirección General de Salud Ambiental e Innovación Alimentaria, DIGESA. Y luego de 2 años pasé a trabajar en el área de planificación en la red de salud Guaral Chancay. También estuve una temporada, para luego terminar ahora en el Ministerio de Transportes, ¿no? Estoy trabajando en el Programa Nacional de Telecomunicaciones, que es un programa que ve todo el tema de instalación o implementación de banda ancha, ¿no? Servicio de Internet a nivel nacional. En la actualidad se están manejando. Profe, Sí, profe, buenas noches. sí, Le saluda el alumno Julio David Albitres Ochoa. Profe, yo me he conectado en hora, disculpe que le corte. Yo estoy en pleno viaje. De repente se me va a ir la señal, por favor, para que me tome no hay problema. consideración. No hay Ya, problema, yo lo voy. Julio. Luego, sí, no hay Entonces problema. yo por le estoy llamando le estoy cortando para que me tome consideración. Yo voy a seguir escuchando la clase hasta donde dé y cada vez que hay conexión igual, ¿ya? No te Estamos preocupes, en Julio. pleno viaje. Disculpe la molestia, muchas gracias. Ok, bueno, les decía de que estoy trabajando ahora en el Programa Nacional de Telecomunicaciones. Estoy a cargo de 4 proyectos que son los proyectos de urgencia. Bueno, son proyectos generados a partir del decreto de urgencia 014, 21, que es un decreto dictado por el anterior, la anterior gestión, eh, donde a raíz de las necesidades y las condiciones de pandemia, pues deciden instalar y proveer de servicio de Internet a diversas regiones del Perú, ¿no? En especial 4 de la zona, vamos a decir, de sierra, que son Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco,
En costa estaba Lambayeque, también está Lambayeque, está Lima, luego están en Selva, Madre de Dios, está Ucayali, Loreto y Amazonas, ¿no? Como las principales regiones beneficiarias de este servicio, sobre todo en zonas alejadas, ¿no? El tipo de conexión, los proyectos, en algunos casos los servicios son satelitales, principalmente en selva, en la zona de sierra y costa, eh, son conexiones de microondas y de fibra óptica. Entonces, bueno, un poco para que vayamos entrando en contexto, ahora estoy trabajando, como digo, en el sector público y pues paralelamente también sin dejar de lado la parte académica, que es uno de los puntos que interesa. Profe, pero usted cómo entonces está dictando esta investigación. Lo que pasa que durante el proceso, la etapa en la que estuve en pregrado, ¿no? Yo fui secretario académico de la Oficina de Investigación y estuve muy ligado al desarrollo y mejora, ¿no? De parte de todos los documentos de trabajo y la propuesta de la metodología de investigación, ¿no? Participé con el equipo, entonces liderado por la doctora Kelly Jiménez de Aliaga, ¿no? Que es la responsable del modelo de investigación que se maneja en la UCB, que es un modelo bastante innovador, ¿no? Ha recibido bastantes felicitaciones, porque es un modelo que permite desarrollar habilidades investigativas de manera creciente, ¿no? Desde el primer semestre de clases, los alumnos comienzan a desarrollar estas habilidades y evidentemente se cierra con el desarrollo de la tesis, pues, ¿no? En caso de pregrado para la licenciatura, en ciclos noveno y décimo. En el caso del posgrado, bajo ese modelo también se han implementado algunas estrategias que permiten de que el graduando, en todo caso el maestrista o el doctorando, puedan culminar sus estudios ya con la tesis elaborada, evidentemente evaluada, ¿no? De tal manera que les permita cumplir con sus objetivos profesionales. Bueno, eso por un lado. Bueno, respecto a la experiencia docente, la verdad es que sí he tenido diversas experiencias dentro del ámbito académico. He dictado también en maestría en gestión pública de la Universidad de San Marcos. He dictado en la Universidad Federico Villarreal, en los programas de semipresenciales. He dictado en la ex Universidad Garcilaso de la Vega, en la UCRA, en la del centro. Eh, Temas empresariales, temas de gestión, también lo que ahora, antes era el IFB, ahora es Certus, también estuve ahí una temporada apoyando. En fin, parte de la experiencia profesional. Bueno, entonces, la sesión de hoy va a ser corta. En realidad me gustaría conocerlos un poquito más, pero para aprovechar al máximo nuestra sesión, eh, voy a comentarles de qué se va a tratar, ¿no? Qué vamos a hacer durante estas 18 semanas. En principio, el objetivo final va a ser la sustentación de la tesis, ¿ok? Significa que en estas 18 semanas se van a partir en dos bloques. Un primer bloque que va a ser la elaboración del proyecto de investigación, que digamos que va a ser hasta la semana 9. El segundo bloque, que va a ser el desarrollo del proyecto de investigación. Es decir, primero haremos el plan, ¿ok? Que es el proyecto de investigación, y la segunda parte vamos a desarrollar ese plan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto del primer bloque? El producto del primer bloque es el instrumento de investigación. Ok, perdón, el instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos. Entonces, dependiendo del diseño que ustedes implementen en sus proyectos de investigación, ese instrumento puede ser variopinto. Generalmente, vamos a decir generalmente, porque en su mayoría utilizan encuestas, pero no es el único elemento. Pueden ser una hoja de registro de datos, una lista de cotejo, dependiendo si alguien por ahí decide hacer una investigación cualitativa, pues podría ser una entrevista, podría ser un focus group, ¿no? Así que el instrumento es el producto del primer bloque, ¿ok?
la elaboración del proyecto de investigación, cuyo producto final es el instrumento de recolección de datos. El segundo bloque, vamos a decir, es el desarrollo del plan, es decir, el desarrollo del proyecto de investigación, donde ya aplicamos ese diseño propuesto, lo llevamos a campo, realizamos todo el proceso de trabajo de campo que implica la recolección de datos, el ordenamiento, el análisis de datos, los resultados, y ya a partir de ello, pues evidentemente, las conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Listo. Se entiende que ustedes también en esta etapa ya llegan con un background, ¿no? Ustedes llegan con un background. Ese background evidentemente tiene que ver con lo que ustedes vieron en los módulos anteriores. En los módulos anteriores, ustedes han tenido que desarrollar, bueno, la realidad problemática, ¿no? La realidad problemática. O sea, se supone que ustedes dentro de este proceso de investigación ya tienen algún avance. Por tanto, lo que haremos es reforzar, fortalecer, orientar adecuadamente esa primera idea de investigación que ustedes han elegido, y que ello nos permita, pues, evidentemente, llegar y cumplir con nuestros objetivos de la experiencia curricular. ¿Ok? Bueno, para entrar aquí un poco en contexto, también es importante mencionar qué es o qué implica la tesis, ¿no? ¿Qué es la tesis? ¿Qué es la tesis? Y en general, ¿cuál es el objetivo que cumplen todos los productos de investigación? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la investigación en el fondo? A ver, ¿alguna idea? ¿Cuál creen que es el objetivo de la investigación? A ver, aquí está nuestra amiga Dafne Liseta. Dafne, ¿qué opinas? ¿Qué busca la investigación? No está Dafne. Ok, a ver, Grodberg, Cabanillas. Grodberg, Cabanillas. Presente, doctor. ¿Cómo estás, Grover? Buenas noches. A ver, Grover, ¿qué opinas? ¿Qué cosa busca la investigación? ¿Cuál es la búsqueda de la investigación? Determinar La investigación científica, ¿eh? Estamos hablando, en este caso. determinar la verdad o la falsedad de una hipótesis. Ya podríamos decir que en la práctica eso es la instrumentalización, pero bueno, sí, en cierta manera, podríamos decir, pero en realidad la búsqueda de la investigación podría ser algo más sencillo, ¿no? Podría ser algo más sencillo. Profesor, doctor, buenas Buenas noches. noches, le habla Rocío. ¿Cómo está, Rocío? ¿Qué tal? A ver, tu opinión, Pues, Rocío. bueno, una opinión personal. Pienso que la investigación busca dar solución a problemas que hemos encontrado, ¿no? En un tema determinado, Ajá, mediante procesos, ¿no? Mediante procesos para dar una buena solución, como dije, ¿no? A un problema encontrado. Gracias, ok, profesor. muy bien, esa es una manera de decirlo. Buscar solución, ¿no? O respuesta. ¿Algo más que podríamos decir que hace la investigación científica? ¿Que busca la investigación científica? Por ejemplo, ¿qué busca un investigador? Vamos a hablar de un investigador privado, ¿no? Un investigador privado. ¿Qué busca el investigador privado? Averiguar algo, ¿no? Depende de lo que un investigador busca,
si le han dado un tema a investigar, tiene que lograr, lograr la respuesta, pienso yo. Ujú. A ver, Roberto Pulache, ¿qué opina? ¿Alguna opinión adicional? Buenas Bueno, noches, doctor. ¿cómo estás, Lucero? Doctor, yo creo que la investigación busca recopilar, organizar y analizar cierta información de acuerdo a lo que se está investigando. Ya, ya. Sí, a veces queremos decirlo de manera así muy técnica, pero hay una manera sencilla y la verdad que no se aleja de lo correcto, ¿no? Un investigador siempre busca la verdad, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que incluso en todas las series y películas que hemos podido ver a lo largo de nuestra vida, siempre un investigador está detrás de averiguar quién fue, ¿no? O sea, de conocer la verdad, el qué sucedió. Sí, esa verdad es cierto. ¿Está asociada con una gran cantidad de conocimiento? Sí. Otro de los aspectos fundamentales que deberíamos mencionar respecto de la investigación científica es que busque el conocimiento, ¿ok? Busque el conocimiento. Bajo ese contexto, yo les voy a compartir en este momento una diapositiva que va a resumir de manera rápida y sencilla eh, lo que vamos a hacer durante las 18 semanas. ¿Ok? A ver, ¿cómo comienza? Bueno, primero, nosotros somos aquí las personas, el círculo azul, soy yo, la persona, con mis percepciones, ¿ok? Con mis creencias, ¿ok? Por otro lado, está la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? O sea, dicen que la realidad es lo que existe, ¿no? Lo que podemos ver, percibir, ¿eh? Si es real, es cierto. Si es cierto, es verdad. Entonces, la realidad está compuesta por verdades. Entonces, si algo sucede, es cierto. Por tanto, los hechos, las verdades, los eventos, son parte de la realidad. Es decir, todo lo que yo puedo percibir, vamos a decir, es realidad. Pero yo conozco toda la realidad. ¿Una persona es capaz de conocer toda la realidad existente o no? ¿Qué opinan? ¿Es posible que una persona pueda conocer toda la realidad? Probablemente no, ¿no? Probablemente no. ¿Por qué? Porque mi realidad está circunscrita. Un momentito, voy a poner el puntero. Aquí está. Porque la realidad está circunscrita, primero, al espacio donde vivo, al espacio donde me muevo, a los lugares que he visitado, los lugares que he conocido, ¿ok? Donde he viajado, ¿ok? En cierta manera, mm, incluso hasta lo que he leído, ¿ok? Porque he tomado conocimiento y forma parte de la realidad. Pero conocer toda la realidad es prácticamente imposible. Es como conocer todo el planeta, ¿no? Como conocer toda la galaxia. Es, es, es prácticamente físicamente imposible, ¿ok? Entonces, pero sí tenemos nuestra realidad, que es donde vivimos, donde nos desenvolvemos, el barrio donde vivo, el lugar donde trabajo y los alrededores, el camino que sigo para llegar a mi trabajo, ¿no? Mi ciudad de residencia, la ciudad donde viven mis padres o el barrio donde viven mis padres. Todo eso va a ser parte de la realidad que yo conozco, ¿eh? Que yo conozco. ¿Por qué? Porque al estar por ese ámbito, voy a identificar diversos hechos, diversas verdades, diversos eventos, ¿no? Que de alguna manera este, reflejan, reflejan y forman parte de lo que yo conozco. Ok, pero sucede que en ese espacio de realidad, ok, en ese espacio de la realidad, yo identifico un hecho, un evento, ok, al cual no puedo comprender.
el cual no puedo explicar, el cual no puedo describir, que lo que yo sé o creo que sé, ¿ok? No es suficiente, ¿ok? No es suficiente para dar una respuesta a ese evento. Por tanto, ese evento extraído de la realidad, identificado en la realidad, se convierte en mi problema, ¿ok? Se convierte en mi problema. A este problema, evidentemente, tengo que darle una respuesta o una solución, ¿ok? Para poder yo darle una respuesta o una solución, voy a buscar información, voy a, voy a empaparme un poco más, profundizar mis conocimientos. ¿Para qué? Para proponer lo que sería una posible respuesta o una posible solución al problema. Pero esa posible respuesta o solución al problema, tengo que corroborarla para saber si lo que yo estoy considerando que es la respuesta o solución al problema es correcto o no es correcto. Ok, ese proceso de corroboración lo voy a realizar en la realidad, dentro de la realidad, en mi entorno. Voy a comprobar si lo que yo pensaba que era la respuesta o la solución al problema realmente lo es. Si realmente lo es. Okay. Entonces, si es que resulta que contrastado con la realidad, resulta que lo que yo planteaba era cierto, he generado conocimiento. ¿Okay? He generado conocimiento. Si es sobre un tema específico, probablemente igual que yo, habrán otras personas, otros investigadores, que también han identificado hechos sobre ese mismo ámbito, sobre ese mismo tema, sobre ese mismo aspecto, y también han planteado sus posibles respuestas o soluciones. Lo han corroborado con la realidad y han también generado conocimiento. Por tanto, el conocimiento se va haciendo creciente, va aumentando, se va incrementando. Y ese conocimiento toca ordenarlo, clasificarlo, sistematizarlo. Y una vez sistematizado, ordenado, clasificado, se convierte en ciencia. Tanto es así que antes, hacia los años 70, hacia los años 60, el marketing no era más que una disciplina dentro de la administración. No estaba considerada como una disciplina independiente, ¿no? Sino era parte de la administración, era uno de los aspectos de la administración o de las ciencias de la administración. En la actualidad, tal es el volumen de conocimiento generado dentro del ámbito del marketing que está considerada una disciplina independiente, a tal punto que hay carreras de marketing, ¿no? Especialidades, profesionales especializados en marketing. Y así en muchas áreas del conocimiento se van a dar cuenta que antes formaban parte de, y ahora no. Mucho ha sucedido en esos aspectos en el caso de la medicina, ¿no? Antes se hablaba solo de la medicina y la medicina general, y luego dentro de la medicina, pues, cada uno iba decantándose, pero cada vez se han ido especializando, ¿no? Dentro de la medicina y han generado disciplinas que de alguna u otra manera están asociadas bajo este criterio. Ok, entonces decíamos, si mi respuesta o posible solución al problema se corrobora con la realidad y es cierto, genero conocimiento. Pero ¿qué pasa si yo, al momento de corroborar mi posible respuesta o solución al problema, resulta que no es cierto? ¿He generado conocimiento o no he generado conocimiento? ¿Qué opinan ustedes? Magali, Manuel, Mercedes, ¿qué opinan? ¿Se ha generado conocimiento o no? Adelante, Mercedes. Ah, ah, mm, podría ser
sí se ha generado conocimiento, pero así a cuenta de equivocarme, disculpe, profesor, pero sería el punto de partida, ¿no? Para resolver el problema y pasar al conocimiento científico. Ujú. Sí, Sí, a cuenta de equivocarse. Algo que has dicho tú que es válido. Sí he generado conocimiento. Porque ahora ya sé que esa no es la respuesta, que esa no era la solución. O sea que la hipótesis se valide, o sea, sea cierta o sea falsa, ¿ok? En los dos casos, yo estoy generando conocimiento. Claro, y este conocimiento se llama conocimiento científico, ¿por qué? Porque tiene primero que cumplir con la metodología de la investigación científica, ¿no? Que son unos pasos, un procedimiento que hay que cumplir para que sea considerado conocimiento científico. Porque no todo conocimiento responde al conocimiento científico, ¿eh? Hay distinto tipo de conocimiento. Mucho de lo que nosotros sabemos no necesariamente es conocimiento científico, ¿no? Puede ser también denominado conocimiento empírico, ¿no? Como el que se da, por ejemplo, en algunas materias, ¿no? En algunas profesiones, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, los llanteros, los señores que reparan llantas, ¿no? ¿Dónde se han formado? ¿Habrá alguna academia, algún instituto que enseñe cómo se repara una llanta? No, ¿no? Generalmente son generaciones, son conocimientos y experiencias que se transmiten de generación en generación, ¿no? El abuelo fue llantero, el padre fue llantero y el hijo es llantero. Es un negocio familiar que en muchos casos puede ir creciendo dependiendo cuál sea el manejo. Pero en fin, es parte del conocimiento que no es científico, ¿ok? Bueno, en nuestro caso entonces, nosotros lo que vamos a desarrollar tiene que ver con la aplicación de la metodología de la investigación científica. Por eso es que ustedes han llevado de manera preliminar 2 módulos de metodología de investigación, el módulo 1 y el módulo 2, ¿no? En el módulo 1, generalmente, habrán hecho el planteamiento y selección del problema de investigación, y en el módulo 2 habrán hecho la fundamentación metodológica, es decir, parte del diseño metodológico. Parte, digo, porque básicamente ustedes lo que tenían que plantear era su matriz de consistencia y su matriz de operacionalización, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, bueno, no en profundidad, yo diría que 2 semanas realmente es un tiempo muy, muy corto para proponer un diseño adecuado. No obstante, es un primer avance, ¿no? Ya por lo menos sabes de qué va el tema, ¿ok? En cambio, en nuestro curso de diseño y desarrollo, vamos a fundamentar, sustentar adecuadamente cada una de nuestras propuestas de nuestro proyecto de investigación. O sea que al momento que llegamos nosotros a la sustentación, debemos saber de manera correcta y adecuada por qué estamos planteando un diseño u otro. ¿Ok? Un aspecto que es importante, es que nuestra investigación esté enmarcada dentro de las líneas de investigación aprobadas por la universidad. ¿Ok? ¿Qué es una línea de investigación? Es un área de conocimiento que contribuye a solucionar un problema que afecta a una región. Se supone que las líneas de investigación son temas que son relevantes y actuales. Por eso las líneas de investigación generalmente se van actualizando en el tiempo, van cambiando en el tiempo. ¿Ok? Eso se establece a fin de que se puedan orientar mejor las propuestas de soluciones. Evidentemente, a raíz de las necesidades que existen en nuestra sociedad. Estas líneas de investigación se reflejan en una resolución que es probable que ustedes también la hayan manejado en algún momento. Ya seguramente en los cursos anteriores ustedes han tenido la oportunidad de revisarla. ¿Se ve la resolución de las líneas de investigación? La resolución 0200-2018. ¿Lo pueden ver?
Sí se visualiza, maestro. Muy bien. Entonces, en esta resolución, en el acápite de la correspondiente a la maestría en gestión pública, vamos a ver que hay tres temas. Tres temas que son los que de alguna manera van a marcar la orientación de vuestras investigaciones. Es reforma y modernización del Estado, gestión de políticas públicas y del territorio, y la gestión ambiental y del territorio. Dentro de estos tres temas, ustedes pueden elegir un sinnúmero, ¿no?, de variables, evidentemente de temas, para poder desarrollar. ¿Ok? Entonces, reforma y modernización del Estado, gestión de políticas públicas y del territorio, y gestión ambiental y del territorio. Es probable que esto tenga que ver con las características de la institución en la que ustedes vayan a implementar su investigación. ¿Okay? Bueno, por un lado, claro, la institución, y por otro lado, el contexto, ¿no? En el ámbito, el interés, estará probablemente asociado a los problemas que tienen las instituciones o los problemas que tienen los ciudadanos. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ok, volviendo a lo nuestro, entonces, en esa resolución, como hemos visto, se consideran las líneas por cada uno de los programas. Profesor, Sí, adelante. los que, digamos, han determinado su tema de investigación, ¿o se puede cambiar o podemos continuar nomás el tema que Ya, yo, por a ver. ejemplo, he Sí. definido ya en el metodología de investigación 2 el tema que voy a hacer. Está relacionado a gestión por resultados y la ejecución de gasto, ¿no? En una gerencia, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema que realmente me gusta, ¿no? El tema, y como trabajé en una institución pública y vi las deficiencias que hay en esa área, por ejemplo. Sí, respecto a eso, en realidad, esta experiencia curricular debería ser la continuación de lo que ustedes ya hicieron en metodología 1 y metodología 2. Lo ideal digo, sería de que lo que hicieron en MIC 1 y MIC 2 se continúe, se fortalezca y se mejore, ¿no?, en esta etapa. Eso sería lo ideal. Pero es probable que varios de ustedes hayan elegido unos temas, pero en el camino hayan podido cambiar de idea, ¿no?, o hayan identificado también algún otro tema que sea más relevante y llamativo para vosotros, o en todo caso, que también ha sucedido, cambia el contexto y resulta que, por ejemplo, yo tuve un maestrista, un asesorado, que tuvo que cambiar de trabajo, y cambiar de trabajo significaba venirse desde el Cusco, venirse a Lima. Y entonces, inicialmente, él estuvo trabajando un tema relacionado al gobierno regional de Cusco, pero como se vino a Lima, tuvo que cambiar y comenzó a trabajar en un gobierno local. Y claro, su tema de, vamos a decir, avanzado en MIC 1 y MIC 2 no tenía nada que ver con al final el tema de su tesis. Entonces, ¿se puede dar esos aspectos? Sí. Otro aspecto que puede influir en el tema del cambio en el cambio del tema es el tema de acceso a datos. Porque a veces somos, bueno, hasta cierto punto diríamos idealistas, ¿no? A veces no tomamos en cuenta que un factor fundamental en cualquier proceso de investigación es que no solamente el tema sea relevante, sino es que yo pueda acceder a datos, ¿no? Pueda acceder a datos, luego pueda acceder a la población, pueda tener los recursos. Hay varios factores, ¿no?, que tienen que ver con ese proceso. Bueno, no es definitivo, pero lo que sí, y en eso ha remarcado mucho el coordinador general, es de que el tema que vamos a establecer en esta primera semana, porque la siguiente sesión la tendremos el día domingo,
el tema que vamos a establecer esta semana tendría que ser, perdón, sí, tendría que ser el tema que establezcamos en estas primeras 2 semanas, en todo caso, considerando que por algún motivo hay algún ajuste. Va a ser definitivo. Se va a enviar un registro a la coordinación y ese registro no se puede cambiar. Así que si tú estás continuando con el tema anterior, es válido, sería cuestión simplemente de revisarlo, validarlo y continuar, ¿ok? Porque eso es aprovechar, ¿no? Aprovechar los recursos, ahí has invertido tiempo, esfuerzo y si es un avance considerable, pues no tendríamos por qué desaprovecharlo. Bueno, una vez, ¿alguna otra pregunta? Ya. Respecto también de vuestras investigaciones, va a haber una declaratoria de autenticidad. Eso tiene que ver con el respeto de la autoría, ¿no? Es cierto que ustedes utilizan antecedentes y que toda información que van a incluir dentro de sus informes, de sus tesis, evidentemente tiene que ser adecuadamente citada, ¿no? Haciendo uso de los del estándar APA, ¿no? El estilo de redacción, ¿no? Y además, ustedes van a suscribir una firma, ¿no? Una declaratoria de autenticidad aparte de la prueba de originalidad. Vuestros temas seguramente ya ustedes han visto en MIC 1 y MIC 2 los tipos de enfoque que pueden aplicar en sus investigaciones, tanto el cuantitativo como el cualitativo. En este caso, claro, ¿qué diferencia el enfoque? ¿Qué enfoque es cuantitativo y qué enfoque es cualitativo? Bueno, dependiendo del autor que vayamos a referenciar, en realidad está centrado en el criterio del uso y procesamiento de la información. ¿Ok? ¿Qué tipo de información voy a recolectar y procesar? En el cualitativo estamos hablando básicamente de información textual, ¿sí? Y en el cuantitativo estamos hablando de información numérica. Entonces, el tipo de datos que yo vaya a recolectar y procesar, de alguna manera es el criterio que se utiliza para determinar el enfoque de la tesis. Si hablamos de Hernández, Fernández y Baptista, pues podríamos considerar de que en muchos casos las investigaciones son mixtas, es decir, combinan eh, eh, datos de características, o bueno, en todo caso, combinan características de tipificación respecto a la variable, o sea, variables cualitativas que utilizan sistemas de escala de medición cuantitativos. Y entonces, Hernández considera de que los mixtos combinan ambos enfoques, ¿no? Tanto el cuantitativo como el cualitativo. Bueno, diríamos que muchos de los documentos que se están generando en nuestra universidad podrían considerarse de ese tipo, ¿no? De tipo mixto, ¿no? Porque la mayoría de variables que ustedes van a trabajar seguramente serán, la mayoría, digo, seguramente serán de índole cualitativa, ¿no? No obstante, los van a tratar de medir a través de escalas, ¿no? Escalas categóricas y asignarles valores numéricos. Luego, al final, pues, van a recolectar números, ¿no? Y procesar números. Entonces, dirán, no, bueno, este enfoque es cuantitativo. Entonces, para no confundir mucho el tema, básicamente centrémonos en el tipo de información que vayamos a recolectar y procesar. Si es textual, será cualitativo, y si es numérico, será cuantitativo. ¿Okay? Respecto al esquema, como decía, esta etapa se divide en dos bloques, ¿no? El primer bloque es el del proyecto de tesis, que va a tener una estructura. Básicamente esa estructura está dada ¿dónde? En la guía, ¿no? En la guía. ¿Ustedes tienen acceso a la guía? Me imagino que ya la deben tener, si no lo paso al WhatsApp, ¿no? Esta es la guía de elaboración del trabajo de investigación. ¿Okay? Esta guía considera la estructura para los dos productos, ¿okay? Tanto el proyecto de investigación como la tesis, ¿no? Aquí está, este es el proyecto de investigación y esa es su estructura, ¿no? La primera estructura que nosotros vamos a trabajar justamente va a ser esta. ¿Ok? Primero,
hasta semana 9 vamos a tener que presentar esto. Esa es la primera nota, ¿ok? La primera gran nota, vamos a decir. Esta es la estructura, lo que es el proyecto de investigación, el formato. Ojo, el formato que establece la guía es el formal, ¿ok? Ahorita vamos a encontrar que en la diapositiva habla del formato que es el formato APA, el APA original. ¿Okay? En cambio, el formato establecido por la guía es el que se tiene que seguir. Arial 12, interlineado 1.5, justificado y esos márgenes. Respecto a la numeración de páginas, que vamos a hablar un poquito más adelante respecto del estilo de redacción, ahí veremos aspectos relacionados a la numeración de páginas, a la numeración de la introducción, como es el caso de los anexos y cuál es la estructura, ¿no? Esta estructura es la que vamos a seguir. ¿Okay? Entonces, esta guía es el documento que nos sirve a nosotros como referencia para la elaboración de nuestro trabajo de investigación. Ya, profe. Nos los va a pasar WhatsApp, profe, ¿no? Sí, sí, lo voy a pasar. Lo voy a pasar para que también lo tenga. Entonces, toda esa estructura está dada, ¿no? Si se dan cuenta, el proyecto incluye una etapa de plan de investigación, bueno, de proyecto de investigación, que tiene que ver con la realidad problemática, la formulación del problema, los objetivos, los antecedentes, la justificación, el marco teórico, el marco conceptual. Luego, la metodología, ¿eh? Aquí está la propuesta de cómo vamos a llevar a cabo la investigación. ¿Okay? Y termina con la operacionalización de variables. ¿Okay? A partir de la operacionalización también se establece cuál es el instrumento de recolección de datos. ¿Okay? Entonces, como decía, el resultado, el producto final del proyecto de investigación es el instrumento de recolección de datos. Además, se complementa con los datos administrativos, las referencias bibliográficas y los anexos, vamos, que son donde va la matriz de consistencia y la matriz de operacionalización. En el cualitativo, no sé si alguno hará una investigación cualitativa, ¿okay? No digamos que por ser cualitativo es más sencillo, yo diría que en la actualidad hay pocos especialistas en investigación cualitativa y justamente porque no es sencillo, demanda mayor trabajo de un análisis de los contenidos de los textos. Entonces, la estructura tiene que ver con la aproximación temática, ya no hay realidad problemática, sino aproximación temática. ¿Okay? Formulación del problema, justificación, relevancia, contribución a objetivos generales y específicos, hipótesis. Aquí este tema de hipótesis es discutible. Ustedes van a ver que en la guía cambia un poquito. El marco metodológico, que la propuesta, el diseño, los aspectos administrativos, igual referencias bibliográficas y anexos. ¿Ok? Miren, aquí esto, tomarlo en cuenta pero con pinzas. Esto, en realidad, esta información no concuerda con la información que figura en la guía, porque aquí habla de tamaño y tipo de letra. ¿Okay? Esta información tiene que ver con lo que establece el APA original. ¿Okay? El estilo de redacción APA establece que la letra debe ser Time New Roman, interlineado doble, ¿okay? Y tamaño de letra 12. Entonces, aquí habla de la numeración, página superior derecha. Eso es lo correcto. La numeración de las páginas, según APA original, debe ser en la esquina superior derecha. Sin embargo, ya han visto en la guía, en nuestra guía no figura así. En nuestra guía, ¿qué dice respecto de la numeración de páginas? La numeración de páginas debe realizarse en el margen inferior derecho. Inferior derecho. Luego, numeración de páginas preliminares en romanos minúsculas, con orden correlativo. La carátula no se numera y se inicia numerando el índice 2, el índice con 2 en romanos minúsculas. Dice, la carátula no se numera no significa que no se considere el número. Se considera el número, pero no se escribe.
no se imprime, ¿ok? Pero sí se considera la numeración. Por tanto, el índice comienza con el número 2, ¿ok? El 2. Luego, la numeración de introducción hasta anexos en números arábicos, iniciando en 1. Esto es también una novedad, porque en APA la numeración es correlativa. Lo único que cambia, ¿no? Primero son las páginas preliminares y luego inicia a partir de introducción en números arábicos, de manera continua. Pero bueno, aquí dice a partir de introducción con el número 1. Es decir, a partir de introducción recién comienzas con la numeración de páginas del contenido del documento. Y luego los anexos que no tienen numeración de página. Ok. Bueno, entonces esto no tomar en cuenta. Ok. Esto no tomar en cuenta lo que está en la guía. Bueno, respecto a los formatos, ¿no? En la lectura 1, esquema de proyecto de investigación. Lectura 2, guía de investigación de diseño y desarrollo. Y lectura 3, línea investigación EPG aprobados. Bueno, pueden utilizar ustedes como referencia estos documentos, evidentemente, la guía de investigación, el esquema de proyecto de investigación que está dentro de la guía y la línea de investigación aprobados, que es el documento que les voy a compartir. Respecto a las normas APA, el estilo de redacción. Okay. Miren, yo les voy a compartir un documento que se trabajó en su momento en la escuela de posgrado, a raíz de un diplomado que se desarrolló para mejorar las habilidades respecto de los revisores de estilos de redacción. ¿Okay? Todo aquel se hicieron ya hace unos años atrás varios cursos de capacitación con especialistas, ¿no? en revisión de estilo, de redacción. ¿Ok? Entonces, fruto de ese curso, se elaboró una guía resumen. ¿Sí? Una guía resumen para la redacción de artículos. ¿Sí? Esa guía resumen, ahí está. Aquí está. Voy a coger. Esa guía resumen se las voy a compartir también. Y se las voy a mostrar en este momento. ¿Ya? Es esta. ¿Lo ven? Ok, esta es la guía resumen. Consideraciones para la redacción de trabajos académicos. ¿Sí? Esto es un extracto del APA sexta edición. La guía APA, el estándar APA sexta edición es el anterior. El estándar actual es el séptima edición. Pero el séptima edición todavía no ha salido en versión española, es decir, en traducción española. Está en inglés. En el caso de la versión 6 sí salió la versión en español, que era la tercera edición, ¿no? Guía de redacción APA, tercera edición en español, que es la sexta en inglés. Entonces, a partir de esa guía, se elaboró este resumen. Y aquí, a diferencia de lo que ustedes tienen en Clementina, donde solamente le dice cómo citar y hacer referencias y cómo poner las referencias bibliográficas, lo importante de APA, aparte de las citas y referencias, yo diría que lo más importante son las recomendaciones que da para la redacción del documento en sí. ¿Ok? Para la redacción del documento en sí. Entonces, cuando estamos hablando de la redacción, aquí te da algunos alcances. ¿No? Entonces, por ejemplo, dice un párrafo. ¿De qué tamaño debe ser como mínimo un párrafo? Un párrafo debe tener un mínimo de 3 puntos seguidos, es decir, 3 líneas, tres filas.
Un párrafo debe tener por lo menos 3 filas. ¿Ok? El tamaño, ¿no? Los primeros párrafos de cada capítulo no empiezan con sangría, es decir, no se sangran. Los párrafos siguientes deben empezar con una sangría de 0,75. La sangría que establece el APA es de 0,75. Ustedes van a ver que en su Word, en la mayoría, probablemente la configuración sea de 1.25 de la sangría. Bueno, habrá que corregir eso, ¿no? Es 0,75. ¿Ok? Se debe redactar en tercera persona o modo impersonal. No redactar en primera persona. Evitar el uso de letras en negrita, excepto en títulos y subtítulos, hasta el nivel de encabezamiento. De igual modo, no se debe redactar palabras en mayúsculas, salvo en nombres propios, y no es todo en mayúscula, solamente la primera letra. Respecto a los números menores a 10 se expresan en letras, y las cifras iguales o mayores a 10 se colocan en números. Utilizar el punto para los números decimales y la coma para la separación de miles. Para millones utilizar la apóstrofe, ¿no? Ya, esto es lo que dice APA original, ¿ven? Times New Roman, tamaño 12 a doble espacio. Alineación, texto a la izquierda, solo a la izquierda. Sin embargo, en nuestro caso utilizamos la justificación, es decir, alineación a la izquierda y a la derecha. Bueno, ahí hay más recomendaciones que es importante que lean. Respecto a la numeración de páginas, ¿sí? Deben ubicarse en la parte superior derecha. Las páginas iniciales en números romanos y en minúscula, y a partir del inicio del capítulo 1, es decir, introducción, en números arábicos. Tener en cuenta que la numeración debe ser correlativa desde la primera página. La carátula se cuenta como la primera página, pero no se numera. Toda fuente citada en el desarrollo de un trabajo académico, ya sea en el texto del documento o en una tabla o figura, debe ser colocado correctamente en referencias del documento. Ok, respecto a los encabezados. ¿Cómo se ponen los encabezados? ¿Cómo van los títulos? ¿En algún lugar han leído cómo se colocan los títulos? ¿Cuántos niveles hay? No, pues aquí lo establece. ¿Ok? Les voy a poner específicamente ahí. Aquí está. En APA se consideran 5 niveles de título. ¿Ok? El primer nivel es el título de párrafo, ¿no? Así como lo es en introducción, como el marco metodológico, como puede ser resultados, ¿no? O sea, cada capítulo sería de nivel 1, ¿no? Encabezado y capítulo. ¿Cómo se escribe? Aquí lo dice, encabezado centrado en negritas, con mayúscula al inicio o en nombres propios. ¿Ok? El nivel 2 es encabezado alineado a la izquierda, en negritas con mayúscula al inicio o en nombres propios. El nivel 3 es un encabezado con sangría, o sea, es igual que el 2, pero con sangría y punto final. El número 4 es igual que el 3, no más que en cursivas. Y el número 5 es igual que el 4, no más que sin negritas. ¿Ok? Esos son los 5 niveles de encabezado que ustedes deben aplicar en su redacción. ¿Para qué? Para respetar APA. Claro, si no hay una guía que nos diga, porque la guía no nos dice cómo deben ser nuestros títulos. En la otra guía, que es esta me parece, a ver, la que viene en Clementina, me parece que es esta. A ver, un momentito. Es esta. Guiapa. A ver, ¿dónde está? Reglamento y elaboración, acto de diseño, de tesis. Ups, creo que lo he movido. Lo he pasado ya al nuevo grupo.
Aquí está. Esto es lo que nos han entregado, ¿no? Esto es lo que figura en Clementina, ¿cierto? Me imagino que esto es lo que figura, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? A ver, vamos a ir a Clementina. Aquí está. Mis cursos. Está en la semana, perdón, en la información general. Normapa. Aquí está la normapa. Allá es distinto, un poco distinto. Igual lo voy a descargar. A ver. Lo voy a descargar porque vamos a ver que esa guía seguramente tiene algunas diferencias. A ver, lo voy a pasar. Ya, es esta. Esta es la que tienen en Clementina. ¿Ok? Séptima edición. Le han cambiado. Venía la Universidad Javeriana hasta el ciclo anterior. Ahora la han cambiado. A ver qué hay. Guía de citación y referenciación. ¿Ves? No habla nada de la redacción. Habla solamente de las citas y habla de las referencias. Pero no habla nada de redacción. ¿No? Habla de las citas directas, cortas, cita en bloque. Habla de comunicaciones, referencias. ¿Okay? Cómo referenciar los diferentes documentos que ustedes vayan a revisar. ¿Qué más hay? Tesis, fuentes no publicadas, software, medios audiovisuales, películas, obras de arte, páginas web, referencias legales, y ya está. Comparado con esta está mejor. Esta también es séptima edición. ¿Ok? Norma Satia, APA, séptima edición. ¿Qué diferencia con la sexta edición? Las diferencias son mínimas, ¿ya? Las diferencias son mínimas. Por ejemplo, digamos, las más llamativas, las diferencias más llamativas. Las diferencias más llamativas están dadas, por ejemplo, en la numeración de las figuras. ¿Ok? Antes las figuras, a ver, aquí están tablas y figuras. Mire, las tablas, ¿ok? Se ponía número de tabla y luego título. Y luego, en la tabla en sí, solamente se ponían las líneas horizontales de los encabezados y la línea final. Y luego la nota. ¿Ok? En las figuras, en la versión 6, la figura iba en la parte inferior, tanto la numeración como el título de la figura. Y eso es lo que tiene este formato que yo les estaba mostrando, ¿no? El formato que yo les estaba mostrando tiene eso, ¿ok? Aquí están los encabezados, como ejemplo la tabla. Y respecto a la figura, miren cómo era antes. Este era en el APA 6. Debajo va el número y el nombre. ¿Okay? En el APA 7, eso ha cambiado. La figura va igual que en la tabla, figura número, luego el título, la figura en sí y luego la nota, ¿no? Y la nota solo se agrega cuando el documento o el gráfico, la figura, no es tuyo. Cuando la figura no es tuya, te pones nota. Pero si la figura es tuya, elaborada por ti, se refiere, no se cita, ¿no? Antes se ponía fuente de elaboración propia, eso tampoco ya no se usa hace mucho tiempo, ¿no? Si no se pone nota, solamente cuando el autor, la fuente donde lo sacas, lo has extraído esa figura, es de terceros. Por tanto, tienes que citarlos. Aquí hay listas de chequeo.
¿ok? Las citas, tipos de citas cortas, largas, textuales, el parafraseo. Reglas de un número de autores. Eso también lo tiene el otro, el 6, eso no ha cambiado. ¿Ya? 3 más, hasta 6, 6 a más. ¿Qué más? Citas. Aquí diferentes citas. A mí me parece mejor este de la Javeriana. Las referencias. ¿Ok? Elementos de referencia. Y las distintas referencias. Ya, a mí me parece mejor esta, ¿no? De la Universidad Javeriana. Esta, ¿ok? Sin embargo, la que está publicada ahorita en Clementina es esta. ¿Ok? Ninguna de las dos es de la universidad. Están cogidas de otras universidades. ¿Ok? Esta sí es nuestra. La que yo les mostraba está elaborada por la Escuela de Posgrado a partir de la APA sexta edición. Todo lo que está aquí es válido, excepto lo de la figura. ¿Okay? Esto de la figura ha cambiado. Todo lo demás es válido. Todo lo demás es válido. ¿Okay? Aquí también te indican cómo debes de citar por el número de autores. Miren, ¿eh? Estilos básicos de citación. Cuando es un solo autor, cuando son 2 autores, cuando son 3 autores, 4 autores, 5 autores, 6 a más autores. Y cuando son por instituciones, ¿no? Grupo con abreviaciones y grupo sin abreviaciones. Entonces, eso también es del manual. Eso no ha cambiado. Básicamente, digamos que con esto ha cambiado el tema de la figura, la numeración de las figuras. Y ya está. Todo lo demás es válido. Y este sí es de nuestra universidad. ¿Eh? Está bastante completo. Salvo esa pequeña observación, lo demás es válido. Entonces, si esto, que es de nuestra universidad, ya nos está indicando cuáles son los niveles de encabezado que tenemos que utilizar, apliquémoslo, ¿no? Si ya ordenamos, si todos ordenamos, ya tenemos un criterio de ordenación de los títulos, ¿no? ¿Ok? Listo. A ver, ¿qué más? Entonces, yo les voy a compartir tanto el de la Javeriana como el de la universidad, que es un resumen. Ya les digo, el de la universidad es del 2019, ese, no, o 2018 creo. A ese lo único que tienen que hacerle es corregirle el tema de las figuras. Todo lo demás está vigente. Bueno, en las citas hemos dicho, ya bueno, sabemos lo que es el APA, pues, ¿no? La Asociación de Psicología Americana. Entonces, a diferencia de los estilos ISO, Vancouver, ¿ok? El APA tiene una ventaja, que han sabido establecer o elaborar una guía para la redacción, a diferencia de los otros, que solamente son citas y referencias. ¿Ah? Tanto Vancouver como ISO, solamente son estilos para las citas y referencias, pero más no te dan recomendaciones para la redacción del documento, lo que sí hace el APA. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos que si las citas son breves, menos de 40 palabras, van entre comillas. Si son extensas, más de 40 más, van con sangría, una sangría a la derecha, perdón, a la izquierda, ¿ok? Y un párrafo, ¿no? Un párrafo independiente. Respecto a la paráfrasis o el parafraseo, bueno, es decir lo mismo, más que con otras palabras. ¿Ok? Las citas en el texto pueden ser directas o indirectas. ¿Ok? Hay la cita de cita, pues, ¿no? Evidentemente, eso lo van a hacer ustedes en algunos casos, cuando, por ejemplo, citan, no sé, a un gurú,
por decir algo, ¿no? El gurú del marketing relacional puede ser un autor, sueco. Pero claro, yo no puedo poner referencia a un autor que, por ejemplo, tiene su última publicación en el año 2000, 2005, 2008. Sería muy antiguo, ¿no? El máximo me parece que son 7 años. Entonces, si estamos 2021 menos 7, tendría que ser, pues, máximo hablando, ¿no? Sí, 2014, ¿no? 2014, 2015, ¿no? Entonces, tengo que buscar un autor que también cita a ese autor, ¿no? En su trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo de investigación que tenga mis variables. Entonces, hago una cita de cita. Bueno, respecto a las citas, yo creo que está de más. Ustedes ya saben a lo que se refieren las citas directas breves y extensas. Y respecto a las citas indirectas, ¿no? Respecto a las referencias APA, cómo poner las referencias de APA que tenemos en el manual, cómo se referencian los diferentes documentos, sean artículos, sean libros, sean tesis, páginas web. Bueno, aunque páginas web no digamos que es un documento aceptado, ¿no? Tendría que ser una publicación encontrada en alguna página, una revista, ¿no? Una página web. Todas tienen que ser revistas indexadas. Para ello tenemos nosotros acceso a las bases de datos científicas a las cuales está suscrita nuestra universidad. Periódicos. ¿Cuándo utilizar periódicos? ¿Puedo utilizar periódicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo utilizar periódicos en mi tesis? A ver, digan, chicos, ¿se pueden utilizar periódicos en las tesis? Para el caso de los periódicos solamente hay un espacio, ¿ok? Y las revistas y los artículos periodísticos en general. Es la realidad problemática. Yo cuando elaboro mi realidad problemática, ahí puedo citar los periódicos, ¿ok? Ya en el contenido, en el desarrollo, no es dable, no es válido utilizar periódicos, citar periódicos o revistas, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los antecedentes como el marco teórico deben ser de revistas indexadas, ¿ok? Esa es una obligación, o sea, es un requisito, que vengan de revistas indexadas. ¿Puedo utilizar un diccionario en línea? Bueno, tendría que ser un diccionario bastante reconocido, ¿no? Como el caso del Real Academia, de la Real Academia Española. Pero para definir temas específicos o de especialidad, casi yo prefiero citar un libro. Los libros los tenemos ahorita tanto en formato digital como en físico. Entonces, yo no me haría bolas en eso. Bueno, respecto a las referencias, ya saben que tiene que ser la sangría francesa y va en orden alfabético. Eso está más. Ya comentamos sobre la tabla, sobre los gráficos. Aquí también el gráfico, este formato es el antiguo. Formato nuevo va arriba. Ok, respecto a las fuentes de información, ya ustedes para la revisión de la literatura, respecto a vuestros temas, se diría que hay 3 tipos de fuentes. Las primarias, que son los datos que ustedes generan, las secundarias, que son los datos a los cuales ustedes acceden y que son de terceros, ¿no? Elaborado por otros, pero como digo, tienen que ser de fuentes indexadas, de bases de datos indexadas, de revistas indexadas, de bases de datos científicas. Y en el caso de las fuentes terciarias, básicamente habla de compilaciones, memorias, compendio de congresos. También se podría citar. Ok, cuando hacemos la consulta de literatura, ¿qué cosa debemos buscar? Bueno, primero tiene que ser en relación a nuestro tema, es decir, tiene que ser mi variable. La información que tengo que extraer de un antecedente, ¿cuál es? Autor, año, título, objetivo, luego metodología, ¿ok?
¿ok? Resultados y conclusiones. Todos esos elementos deben estar en el resumen, ¿no? Autor, año, título. En algunos docentes consideran que el título no es necesario. Yo diría que el caso del título es importante. ¿Por qué? Porque significa que ese documento que tú has considerado un antecedente, en el título se va a reflejar que realmente está relacionado con tu documento de investigación, con tu tesis, ¿no? Si tu tesis está relacionada con la satisfacción del cliente y la calidad del servicio, seguramente el título dirá satisfacción del cliente, ¿eh? El título de tu antecedente. Por tanto, eso le va a dar el valor que corresponde. Bueno, aquí un poco sobre cómo se debe realizar la consulta de la bibliografía. ¿Cómo se puede consultar la bibliografía o la literatura de manera virtual? ¿Ok? En los repositorios de tesis, en las revistas científicas. Nosotros tenemos una suscripción bastante importante. Tenemos EBSCO, ProQuest, tenemos Scopus, tenemos el Sevier, ¿okay? Que son bases de datos científicas potentes, muy buenas, de primer orden. Está Science Direct, que también personalmente es una de las que más me gusta. ¿Okay? La fuente debe ser de páginas de credibilidad. Bueno, como digo, revistas indexadas, significa que tiene un código. Por tanto, ya si el documento corresponde a una publicación en una revista, ya digamos que es aceptado. Bibliotecas también cada vez se utiliza menos, más con este tema de pandemia, ¿no? Todo está virtualizado. Lo que debemos evitar son la búsqueda en Internet a través del navegador. Si ustedes quieren buscar el navegador, tienen que utilizar de preferencia el Google Scholar. El Google Scholar o Google Académico te va a permitir identificar títulos, pero que también están publicados en revistas, porque esa es una búsqueda general y muchos de los títulos, o la gran mayoría, los va a sacar a referenciar a revistas. Bueno, estos son algunas de las bases de datos a las cuales está suscrita nuestra universidad, que es realmente una gran ayuda. ¿Ok? Para acceder a la biblioteca virtual a través de Trilce, creo que ya todos conocen. ¿Todos conocen cómo acceder a la biblioteca virtual? Me imagino que sí. ¿Cómo identificar la información de Internet, si la información de Internet es correcta? Bueno, primero porque viene de una fuente no reconocida. ¿Ok? Y aquí algunas preguntas, ¿no? Sobre qué diferencia existe entre investigación cuantitativa y cualitativa, ya lo comentamos. ¿Qué tipos de investigación conoce? Bueno, aquí yo creo que muchos me van a decir, sí, la verdad que la tipificación, los tipos de investigación van a depender del criterio, ¿no? Se aplique para hacer la clasificación. ¿Ok? Por el tipo de conocimiento que genera, digamos que hablamos de tipo de investigación básico y aplicado, ¿no? El básico genera nuevas teorías, ¿no? Nuevas teorías, y el aplicado utiliza, ¿no?, las ya existentes para la solución de un problema. ¿Ok? Entonces, claro, el tipo de conocimiento en este caso genera un resultado de una experiencia, de una aplicación de herramientas o de teorías ya existentes. Y en el caso del básico es que se genera una nueva teoría, una nueva metodología. ¿Ok? Respecto al nivel o a la profundidad de la investigación, pues vamos a ver de que hay investigación exploratoria, ¿no? Investigación concluyente, ¿okay? Dentro de y la investigación descriptiva, ¿no? Dentro de la investigación concluyente,
Algunos consideran que está la investigación que llaman causal, ¿no? O explicativa, ¿ok? O explicativa. Y, y además, dentro de la explicativa, uno de los tipos de investigación, algunos autores consideran que es la correlacional. Sin embargo, otros autores la clasifican como un tipo adicional, ¿no? O sea, hablan de la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación correlacional y la investigación explicativa. Pero bueno, eso lo veremos porque ustedes tienen que revisar. Les voy a facilitar un libro que es bastante sencillo de entender, que es de nuestra universidad también. Ahí veremos un poco el tema del diseño, porque ustedes tienen que conocer esto en profundidad para que luego puedan justificar por qué proponen llevar a cabo un tipo de aplicación de pruebas estadísticas o no, ¿no? Cómo van a abordar vuestra investigación y qué van a obtener, qué cosas quieren obtener a partir de ese diseño. ¿Sí? Y evidentemente eso va a permitir a ustedes orientar mejor su proyecto. Bueno, en el caso de la investigación cualitativa, busca comprender a profundidad situaciones, eventos. El contexto es primordial. Es un proceso circular. Se puede plantear las hipótesis antes, durante o después. Sí, la investigación cualitativa tiene particularidades, ¿no? Dentro de ese proceso. Porque además en esta investigación cualitativa el punto de vista del investigador es tomado en cuenta, ¿no? En la investigación cuantitativa nosotros solamente recolectamos la información y luego analizamos lo que hemos recolectado. Pero nuestro punto de vista, nuestra apreciación no influye en la investigación. En cambio, aquí en la cualitativa sí. ¿Okay? La investigación cuantitativa nos permite generalizar. En la cualitativa no podemos generalizar los resultados. ¿Por qué? Porque son grupos pequeños, ¿no? Además, nos ayuda a explicar y predecir. Bueno, permite predecir, sí, porque podemos hacer una proyección. Busca probar comportamientos o teorías y analiza los datos a través de estadística y comprobación de hipótesis. Es una de las características importantes, ¿no? Podemos utilizar herramientas para hacer el análisis de datos. Finalmente, que es aquí donde nos vamos a quedar, queridos amigos, ¿no? Respecto a la investigación cuantitativa y cualitativa. Ok, esto, a ver, algunas características, ¿no? Selección de muestra, bueno, unas características de la investigación cualitativa. Se considera el discurso, lenguaje y contexto, se realiza por categorías, se selecciona una muestra poco numerosa, es pequeña, generalmente máximo hasta 12 personas, ¿no? Orientado al descubrimiento, sí, generalmente cuando los temas son nuevos, se hace la investigación cualitativa, básicamente está reflejada por la exploratoria, cuando se quiere profundizar sobre una problemática, donde no hay muchos antecedentes, datos desde dentro, datos válidos, reales y profundos. Bueno, sí, porque dentro del contexto es básicamente comentarios y apreciaciones personales de los entrevistados. La realidad es dinámica porque puede ir cambiando conforme la visión de cada uno de los involucrados. Está orientada al proceso y es inductiva. Y va de lo particular a lo general. No, perdón. Sí, inductiva. Porque grupos pequeños y luego va creciendo, bueno, va masificando, ¿no? Va ampliando, comprobando si realmente esa teoría se va generalizando, ¿no? Comienza con pequeños grupos, por eso va de menos a más. En el caso de la cualitativa, cambio, se formula teorías a partir de la realidad, es flexible, de construcción social, bueno, porque abarca grandes grupos, recolecta datos a través de diversas herramientas. Perdón, esto es cualitativa, sigue siendo cualitativa. Claro, aquí está el focus group y está la entrevista, es cualitativa, perdón, que era cuantitativa. Construcción social, sí, básicamente está centrada en fenómenos, ¿no? En fenómenos sociales, donde la parte cuantitativa a veces es muy complicada de aplicar. ¿Okay?
Es flexible porque incluso sus instrumentos muchas veces son no estructurados, no siguen un orden. Se profundiza bastante, sí, porque se agota al máximo dentro del proceso de entrevista, se agota al máximo el análisis del tema. Las técnicas de análisis de datos como teoría fundamentada, estudio de casos, claro, esos son algunos de las formas de analizar los datos, ¿no? El estudio de casos, ¿no? O la teoría fundamentada, entiende actores sociales a través de los discursos y formula teorías a través de la realidad. Bueno, son algunos aspectos propios de la investigación cualitativa. Ok, vamos a quedarnos aquí. Para el día domingo, lo que vamos a hacer es, ustedes van a presentar cuál es la realidad problemática de su tema de investigación, por qué lo han elegido, cuál es su variable, por qué consideran que deben investigar ese tema. Y yo a partir del cuestionamiento, es decir, de la dialéctica, veré si ustedes están plenamente convencidos sobre su propuesta o no. ¿Ya? Entonces el domingo vamos a revisar sus temas, básicamente centrados en la realidad problemática. ¿Les parece? Sí, Ok, chicos. Profesor, una consulta. En la página hay hay actividades que son para calificar. El tema de control de lectura no está habilitado. ¿Ese tema se va a habilitar, profesor, o va a quedar así nomás? No, yo voy a habilitar, pero pone calificación. Eso se puede activar y desactivar, creo. Me parece que eso, yo Está casi, considerado como una de las notas, me parece, en calificación cuando entras a mis notas, ahí está, y también está en la página, ¿no? a ver, en el Y sílabo, aquí está el sílabo. Porque en el sílabo debería estar establecido, ¿no? A ver. Informe, introducción a la guía de los productos académicos, actividad, videoconferencia, asesoría personalizada, elaboración del informe del capítulo 1. Antecedentes. No, videoconferencia, no hay. Informe, no me figura, a ver, capítulo, tipo de variables. No, no veo aquí nada de ningún control de lectura. Qué raro. ¿Dónde me dices que está? ¿Dónde te sale que el control de lectura tiene nota? en la Clementina. En la semana 1, en la Clementina, profesor. A ver, voy a Clementina. A ver, vamos a Clementina. Estoy en Clementina en la semana 1. Semana 1. A ver, recurso. Realidad problemática, justificación del problema. Ya, lecturas obligatorias, ¿no? Ahí hay. Planteamiento del problema, lectura de lección. Maestro, por favor, puede Aquí en control de compartir su lectura. pantalla porque no lo estamos viendo, nos hemos quedado en el sílabo. Sí, pero no figura, no me figura. Control de lectura, ¿no? Aquí, punto 4. Creo que usted tiene que activarlo. Y ya. Pero mi duda es, profesor, ¿ese va a ser una calificación o solo está ahí nada más? No, es que esa es la estructura general. Esa es una estructura general que establece la universidad. Entonces, si yo quiero, puedo poner ahí una actividad de control de lectura. Eso es decisión del docente. Docente, una consulta. ¿La actividad calificada de informe de capítulo 1 está basado en las diapositivas que acaba de explicar o en qué? No, básicamente dice redacción capítulo 1, que es la realidad problemática. O sea, lo que vamos a hacer es una breve conversación. Tú vas a presentar tu realidad problemática y sustentar, ¿no? ¿Por qué has elegido ese tema de investigación, ¿no? ¿Cuál es el problema que has identificado, ¿no? Porque se supone que
cualquier tema de investigación responde a identificación de un problema en tu entorno, ¿no? En la realidad. Y eso hay que contextualizarlo en el entorno local, en el entorno nacional y en el entorno internacional. Eso debería ser lo que ustedes deberían haber de alguna manera identificado ya en MIC 1 y MIC 2, ¿no? Se supone que la realidad problemática deberían haberla desarrollado en MIC 1 y en MIC 2 había que haberlo complementado, ¿no? O sea, toda realidad problemática siempre tiene que estar contextualizada como problema en un contexto local, en un contexto nacional y en un contexto internacional. Eso sí lo entiendo, solamente que le quería preguntar si eso se presenta en un informe ya hecho en Word o como usted dice, lo vamos a puede ser Word, el día domingo. puede ser Word o PPT. Lo de bueno de Word es que ya estarías avanzando con tu redacción, ¿no? Claro. Lo de bueno de Word sería que ya estarías hablando con, mostrando o avanzando con tu redacción, ¿no? Y vamos viendo, ¿ya? Pero básicamente es realidad problemática. Eso es lo que vamos a ver el día domingo. Profesor, ¿El día domingo a qué horas es? A las 5 de la tarde. Profesor, una pregunta. El cronograma no está. Todavía no está. Eh, Pero vamos a tener clases los jueves y los domingos, porque tengo otro grupo con el que tengo clases martes y sábados. Entonces, se me cruzaría, no puedo los sábados. Maestro Wilfredo, creo que al revés están los grupos. Nosotros nos matriculamos, yo, bueno, personalmente me había matriculado porque el curso y que iba a dictar usted era el martes y nos cambiaron, creo. Y estamos llevando caramba. un jueves. Sí, para martes era. Ya, bueno. Y el otro grupo que usted menciona creo que también era para jueves, no lo sé. Lo que pasa es que a mí me ponen fechas, si acaso lo voy a revisar, ¿ver? Pero no creo, porque a mí me ponen solamente la fecha de la semana. Entonces, se supone que el grupo 16, porque ustedes son su grupo 17, ¿no? Sí, 17. Claro, entonces el grupo 16 es el grupo previo, el anterior, y el que le sigue es el 17. Solamente por los criterios de orden, así ordenado así, no por otro criterio. Ya, ok. ¿Ya? Profesor, y disculpe. Pero salvo que alguno de ustedes tenga dificultad, el día domingo, excepcionalmente, evidentemente, podría asistir el sábado, porque yo voy a tener clases el sábado. Pero, ojo, el tema está en que los días sábados y domingos serían las clases personalizadas. Es decir, que ahí vamos a revisar tu material. Por tanto, cada uno va a tener asignada una cantidad de tiempo para revisar su material. Ahora, otro detalle. Yo ya tengo con el grupo 16 al delegado. ¿Quién es el delegado? ¿Ustedes tienen delegado? ¿Hay algún delegado en este grupo? Todavía no hemos elegido, maestro. No han elegido. Ya. No. Sería importante que lo elijamos. Lo elegimos el día domingo sin falta, ¿ya? Porque tengo que coordinar con el delegado todo el tema de los horarios. Incluso, si ustedes pueden avanzar con elegir un delegado, sería importante, ¿no? Sería importante porque así ya distribuimos los horarios para los fines de semana. Entonces, vamos a suponer, Rocío, que es la número 1 y que va a tener de 5 a 5 y media, por decir algo, no tendría que quedarse pues hasta las 8, ¿no? Y la que le toca a las 8 no tendría que estar desde las 5, ¿no? No necesariamente, me refiero. O sea, ya podríamos establecer los horarios para que cada uno entre en su horario y luego pueda ordenar mejor sus actividades, ¿no? Porque yo entiendo que todos tienen vida, ¿no? Y en realidad comprendo que los fines de semana a veces son familiares. Evidentemente tenemos que sacrificar algunas cosas, pero para que no haya un poco más de orden. El que quiere puede participar durante toda la clase, pero si no, con que esté en el horario que le corresponde y luego en las clases que son expositivas como estas, yo creo que sería suficiente. Maestro, una consulta. ¿Cuántos estudiantes somos, por favor? Bueno,
asumo que deben ser máximo 16. Yo ahorita tengo 12 conectados. 12 conectados. A ver, en el listado, un momento. Les voy a decir. A ver, Profesor, ahorita les confirmo. Sí, dime. estaba como un poco dudando, perdida, porque yo no me pude identificar del grupo, pero en este grupo me tengo que quedar, es el grupo 17, profesor, ¿no? Y otra cosita, el cronograma de actividades también no está para saber, como usted dice, el horario así, pero este horario o este grupo va a ser como jueves y domingo, dice, ¿no? Sí. Pero el horario, ¿a qué hora sería el jueves? Generalmente sería en la noche. Claro, el jueves es de 8 a 10. De 8 a 10. ¿Y el Sí, domingo? sino que hoy es excepcionalmente, lo han pedido los compañeros por el tema del partido de fútbol. Y ya está jugando. Sí, por eso, ya. Vamos, no, para Jueves no, de 8 a 10. para que ¿Y no el, se perjudique. y el ¿Ya? domingo? Entonces van a ser los jueves de 8 a 10, de 8 a 9 y media, y los domingos de 5 a 10. De 5 a 10, ¿no? ¿Ya? Eso quería saber, profe, porque también tengo otro curso y no sé, para que no se me cruce. Para que no se te crucen, correcto. Ya no hay problema. ¿Ya? Gracias, maestro, muy Ya, amable. quedamos en Listo, eso, chicos. doctor. Listo. Que gane Buenas Perú. noches. Gracias. Cuídense. Ya. Hasta luego, profe. Vamos. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Buenas noches. Buenas noches.